La noticia comenzó de una manera aparentemente normal, como cualquier otra mañana en la televisión. El estudio estaba iluminado, las cámaras listas y el equipo técnico concentrado en cada detalle de la transmisión. La reconocida periodista Susana Griso, conocida por su profesionalismo y serenidad frente a la cámara, conducía el programa con la misma naturalidad que la ha caracterizado durante años. Nadie imaginaba que, en cuestión de segundos, el ambiente en el estudio cambiaría por completo y que una simple declaración provocaría una ola de reacciones en todo el país. Mientras avanzaba la conversación con los colaboradores del programa, Susana mantuvo durante unos instantes un silencio inusual. Su expresión, habitualmente firme y segura, parecía reflejar una mezcla de determinación y emoción contenida. Fue entonces cuando pronunció unas palabras que nadie esperaba escuchar en ese contexto. Con una voz clara pero cargada de sentimiento, anunció que estaba embarazada a los 56 años. Durante unos segundos, el estudio quedó completamente en silencio. Las cámaras captaron las miradas sorprendidas de los compañeros de mesa, algunos de los cuales tardaron en reaccionar ante la magnitud de lo que acababan de escuchar. La noticia no solo rompía con cualquier expectativa del público, sino que también abría un debate inmediato sobre la maternidad, la edad y las decisiones personales en la vida de una figura pública tan conocida. Los colaboradores del programa intercambiaron miradas de incredulidad y respeto. Uno de ellos, visiblemente emocionado, intentó formular una pregunta mientras otro simplemente sonreía, todavía tratando de procesar la información. La propia Susana, consciente del impacto de su anuncio, mantuvo la calma que siempre la ha caracterizado en su carrera periodística. Su tono no era dramático ni exagerado. Al contrario, parecía hablar desde una convicción profunda, como alguien que ha reflexionado largamente antes de compartir una decisión tan íntima. La noticia comenzó a circular casi de inmediato fuera del estudio. Los espectadores que seguían el programa en directo reaccionaron rápidamente en redes sociales. En cuestión de minutos, el nombre de Susana Griso empezó a aparecer entre los temas más comentados. Algunos usuarios expresaban sorpresa, otros admiración, y muchos simplemente querían entender mejor lo que estaba ocurriendo. Lo que hacía este momento aún más impactante era el contraste entre la figura pública que todos conocían y la revelación personal que acababa de compartir. Durante años, Susana había construido una imagen de periodista rigurosa, centrada en la actualidad política y social. Rara vez hablaba de su vida privada en profundidad, y mucho menos en un formato tan directo y espontáneo como el de un programa en vivo. Sin embargo, ese día algo había cambiado. Su anuncio no parecía ser una improvisación ni una simple revelación casual. Había una sensación clara de que detrás de esas palabras existía una historia mucho más profunda, una historia que todavía no había sido contada completamente. El público percibió de inmediato que aquel momento no era solo una noticia sorprendente, sino el inicio de un relato personal que probablemente escondía emociones, decisiones difíciles y un proceso vivido lejos de las cámaras. A medida que el programa continuaba, la atmósfera en el estudio se volvió más íntima. Los colaboradores comenzaron a hacer preguntas con cautela, intentando comprender cómo se había llegado hasta ese punto. Susana respondía con serenidad, aunque sin entrar todavía en demasiados detalles. Parecía claro que estaba dispuesta a compartir su experiencia, pero también que lo haría poco a poco, dejando que cada parte de la historia encontrara su propio momento para ser revelada. Mientras tanto, fuera del estudio, periodistas, espectadores y analistas empezaban a preguntarse lo mismo. ¿Qué había llevado a Susana Griso a tomar una decisión tan inesperada y valiente? ¿Quién estaba a su lado en esta nueva etapa de su vida? Y, sobre todo, ¿qué historia personal se escondía detrás de aquella breve frase que acababa de cambiar por completo el tono de la mañana televisiva? Tras aquel momento inesperado en el estudio, la reacción del público no tardó en multiplicarse con una velocidad difícil de imaginar. En cuestión de minutos, el nombre de Susana Griso comenzó a aparecer de forma constante en las redes sociales, en portales de noticias digitales y en conversaciones televisivas. Lo que había empezado como una confesión breve dentro de un programa matutino, se transformó rápidamente en uno de los temas más comentados del día.
Periodistas de diferentes medios intentaban reconstruir lo sucedido, mientras miles de espectadores repetían el fragmento del programa para asegurarse de haber escuchado correctamente. La sorpresa no provenía únicamente del anuncio en sí, sino del contexto en el que había sido realizado. Durante años, Susana había mantenido una línea muy clara entre su vida profesional y su vida personal. Era conocida por su capacidad de dirigir entrevistas complejas, moderar debates intensos y analizar la actualidad con una mirada crítica. Sin embargo, rara vez se había permitido abrir una ventana hacia su mundo privado delante de las cámaras. Por eso, la revelación de aquel día parecía romper una barrera que había permanecido intacta durante mucho tiempo. Los primeros comentarios en Internet reflejaban una mezcla de emociones. Muchos espectadores expresaban admiración por la valentía de una mujer que, a pesar de la presión pública, decidía compartir una noticia tan personal. Otros, en cambio, mostraban sorpresa e incluso incredulidad, intentando entender cómo había sido posible que una información tan importante hubiera permanecido en secreto hasta ese momento. A medida que pasaban las horas, los programas de análisis y tertulia comenzaron a dedicar segmentos completos al tema. Algunos expertos hablaban del significado simbólico de la noticia, señalando que la maternidad tardía se estaba convirtiendo en una realidad cada vez más visible en muchas sociedades modernas. Otros preferían centrarse en la dimensión humana de la historia, preguntándose qué experiencias personales habían llevado a Susana a vivir ese momento con tanta determinación. Mientras tanto, en el entorno profesional de la periodista, también se percibía un clima de sorpresa mezclado con respeto. Compañeros que habían trabajado con ella durante años admitían que, aunque conocían su carácter reservado, nunca imaginaron que estuviera atravesando un proceso tan importante sin hacerlo público. Algunos recordaban pequeñas señales que, en retrospectiva, parecían adquirir un nuevo significado. Cambios sutiles en su rutina, momentos de silencio antes de comenzar ciertas emisiones o una expresión particularmente reflexiva en determinados días. Uno de los aspectos que más curiosidad despertaba entre los espectadores era la identidad de la persona que acompañaba a Susana en esta etapa de su vida. Aunque durante el programa ella había mencionado brevemente la existencia de alguien especial a su lado, no había dado detalles concretos. Ese silencio alimentó inevitablemente la imaginación del público y la especulación de los medios. Los periodistas comenzaron a revisar entrevistas pasadas, declaraciones antiguas y apariciones públicas de la presentadora en busca de pistas. Sin embargo, la tarea resultó más difícil de lo esperado. A lo largo de su carrera, Susana había sido extremadamente cuidadosa con la información relacionada con su vida sentimental. Incluso en los momentos en que otros personajes del mundo mediático compartían abiertamente sus relaciones, ella prefería mantener una discreción casi absoluta. A pesar de esa falta de detalles, la forma en que había hablado durante el programa dejaba entrever una historia profunda. En su voz se percibía una mezcla de serenidad y emoción que sugería que aquella decisión no había sido tomada de manera impulsiva. Al contrario, parecía el resultado de un largo proceso de reflexión personal. Quienes la conocían de cerca afirmaban que esa capacidad para tomar decisiones importantes después de analizar cada aspecto de la situación era una de sus características más marcadas. En el ámbito profesional, Susana siempre había demostrado una mente analítica y una gran disciplina. Por eso, muchos intuían que detrás de su anuncio había meses, quizás incluso años, de pensamientos, dudas y conversaciones privadas. En paralelo, las reacciones del público seguían creciendo. Algunos espectadores compartían mensajes de apoyo, destacando el valor de hablar con naturalidad sobre experiencias personales que muchas veces permanecen ocultas. Otros recordaban que la figura de Susana siempre había estado asociada a la fortaleza y a la independencia, cualidades que parecían reflejarse también en esta nueva etapa de su vida. Sin embargo, más allá de la sorpresa inicial, lo que realmente mantenía la atención de todos era la sensación de que la historia apenas comenzaba a revelarse. El anuncio realizado en directo había abierto la puerta a muchas preguntas que todavía no tenían respuesta. ¿Cómo había vivido Susana ese proceso lejos de las cámaras? ¿Qué papel había desempeñado la persona que estaba a su lado? ¿Y por qué había decidido compartir la noticia precisamente en ese momento?
Cada una de esas preguntas añadía una nueva capa de interés a un relato que ya había capturado la atención de millones de personas. Lo que había comenzado como una frase breve en un estudio de televisión se estaba transformando poco a poco en una historia mucho más amplia. Una historia que combinaba vida personal, presión mediática y el poder de una decisión capaz de desafiar las expectativas del público. A medida que la noticia continuaba expandiéndose por todos los medios, muchos comenzaron a mirar nuevamente la trayectoria de Susana Griso con otros ojos. Durante décadas había sido vista profesional rigurosa, siempre preparada, capaz de mantener la calma incluso en los debates más tensos. Su imagen pública estaba construida sobre la disciplina, la inteligencia y una presencia firme frente a la cámara. Sin embargo, tras aquella revelación inesperada, el público empezó a descubrir una dimensión mucho más humana y emocional de la periodista. Quienes habían seguido su carrera desde el principio, recordaban perfectamente sus primeros años en televisión. Desde muy joven mostró una facilidad especial para comunicar, una combinación de claridad al hablar y una serenidad natural que rápidamente captó la atención de productores y directores. No tardó en convertirse en una de las voces más reconocibles del periodismo televisivo, construyendo una reputación basada en la credibilidad y el respeto por la información. Con el paso de los años, su presencia en la pantalla se volvió cada vez más influyente. Programas de actualidad, entrevistas políticas y análisis sociales formaron parte de su día a día profesional. El público se acostumbró a verla como una figura firme, alguien que hacía preguntas difíciles sin perder la elegancia ni el control de la conversación. Esa imagen de profesional imperturbable fue precisamente una de las razones por las que su anuncio personal resultó tan impactante. A diferencia de muchas otras figuras mediáticas, Susana siempre había protegido su vida privada con una discreción casi absoluta. Mientras otros personajes del mundo televisivo compartían detalles íntimos en revistas o programas de entretenimiento, ella prefería mantener el foco exclusivamente en su trabajo. Esa decisión, repetida durante años, había creado una especie de misterio alrededor de su vida fuera del estudio. Por eso, cuando finalmente decidió hablar de una experiencia tan personal, el contraste fue inevitable. De repente, el público no solo veía a la periodista que dirigía debates políticos o analizaba titulares del día, sino también a una mujer que estaba viviendo una etapa profundamente significativa en su vida personal. Algunos compañeros del medio comenzaron a compartir recuerdos de momentos que, en retrospectiva, parecían revelar pequeños indicios de ese cambio interior. Comentaban que, en los últimos tiempos, había en ella una calma distinta, una forma más reflexiva de observar las cosas antes de comenzar una entrevista o cerrar un programa. No se trataba de un cambio radical, sino más bien de una transformación silenciosa que pocos habían notado en su momento. También hubo quienes recordaron conversaciones privadas en las que Susana hablaba con especial sensibilidad sobre temas relacionados con la familia, el paso del tiempo y las decisiones importantes que marcan la vida de una persona. En aquel momento, esas reflexiones parecían simples comentarios personales. Ahora, sin embargo, muchos las interpretan como señales de un proceso interno mucho más profundo. El público, por su parte, empezó a interesarse no solo por la noticia en sí, sino por la historia personal que había llevado a ese punto. ¿Cómo había vivido Susana todos esos meses antes de hacer público el anuncio? ¿Qué emociones habían acompañado ese camino? ¿Y qué papel había tenido la persona que estaba a su lado durante ese proceso? Los analistas mediáticos también comenzaron a observar el fenómeno desde una perspectiva más amplia. Señalaban que la figura de Susana representaba algo más que una simple presentadora de televisión. Para muchas personas, simbolizaba una forma de entender el periodismo basada en la seriedad y la responsabilidad. Su decisión de compartir una parte tan íntima de su vida parecía romper, de alguna manera, la barrera tradicional entre la figura pública y la experiencia personal. Sin embargo, lejos de debilitar su imagen profesional, la reacción del público parecía ir en la dirección contraria. Muchos espectadores expresaban que esa revelación la hacía aún más cercana y auténtica. Veían en ella no solo a la periodista experimentada, sino también a una mujer capaz de afrontar decisiones difíciles con honestidad. A medida que continuaban las conversaciones en los medios y en las redes sociales, la atención del público se centraba cada vez más en comprender la historia completa.
La revelación inicial había sido solo el primer capítulo. Detrás de esas palabras pronunciadas en directo parecía esconderse un camino lleno de reflexiones, emociones y decisiones que todavía no habían sido contadas. Y mientras el país entero seguía hablando de aquella mañana televisiva que había sorprendido a millones de personas, una sensación comenzaba a instalarse lentamente entre los espectadores. La historia de Susana Griso no era simplemente una noticia pasajera, sino el inicio de un relato mucho más profundo, un relato que aún tenía muchas páginas por descubrir. Tras la oleada inicial de sorpresa, el debate público comenzó a desplazarse hacia un terreno más profundo. Las expectativas sociales y las presiones que suelen rodear a las decisiones personales de una figura conocida como Susana Griso. Lo que al principio parecía simplemente una noticia llamativa, empezó a convertirse en una conversación más amplia sobre la maternidad, la edad y la libertad individual. En distintos programas de análisis y espacios de opinión, periodistas y especialistas abordaban una pregunta que se repetía constantemente: ¿por qué una decisión personal generaba tanta discusión pública? Algunos observadores señalaban que, en realidad, la reacción colectiva reflejaba una tensión que existe desde hace mucho tiempo entre las expectativas sociales y la evolución de la vida moderna. Muchas mujeres retrasan hoy decisiones importantes por motivos profesionales o personales, pero cuando esas decisiones se hacen visibles en el caso de una figura pública, la conversación se vuelve inevitablemente más intensa. En ese contexto, la figura de Susana empezó a adquirir un significado simbólico para muchos espectadores. Para algunos, representaba la valentía de tomar decisiones fuera de los esquemas tradicionales. Para otros, su anuncio abría interrogantes sobre los límites biológicos, las responsabilidades familiares y la manera en que la sociedad interpreta estos cambios. A pesar de la intensidad del debate, la propia periodista mantuvo una actitud notablemente serena. En sus intervenciones públicas posteriores no buscó alimentar la polémica ni responder a cada comentario que circulaba en Internet. Quienes la conocen desde hace años señalan que esa calma forma parte esencial de su carácter. Siempre ha preferido observar primero el panorama completo antes de reaccionar ante el ruido mediático. Al mismo tiempo, esa serenidad parecía reforzar la imagen que muchos tenían de ella, la de una profesional acostumbrada a gestionar situaciones complejas. Durante su carrera, había moderado discusiones políticas difíciles, había entrevistado a figuras influyentes y había enfrentado momentos de gran presión informativa. Comparado con esas experiencias, el intenso interés mediático por su vida personal parecía ser otro desafío más que debía manejar con prudencia. Sin embargo, detrás de esa tranquilidad, también se percibía algo distinto, una convicción firme de que había tomado la decisión correcta. En varias intervenciones breves, Susana dejó entrever que su anuncio no pretendía provocar un escándalo, ni convertirse en un tema de polémica pública. Para ella, se trataba simplemente de compartir una etapa importante de su vida con la misma transparencia con la que siempre había tratado la información profesional. Mientras tanto, el público seguía analizando cada palabra pronunciada durante aquella mañana televisiva. Algunos espectadores empezaron a recordar detalles de la conversación que, en su momento, habían pasado desapercibidos. La manera en que Susana habló de su situación, el tono de su voz, la pausa antes de pronunciar la noticia. Todos esos elementos parecían revelar que detrás de aquel momento existía una historia emocional mucho más compleja. Y precisamente esa complejidad era lo que mantenía viva la curiosidad del público. Porque, más allá de las discusiones sobre normas sociales o expectativas culturales, la mayoría de las personas intuía que la verdadera historia aún no había sido contada por completo. Había decisiones, experiencias y sentimientos que habían permanecido lejos de las cámaras durante mucho tiempo, y que poco a poco comenzaban a despertar el interés de todos. Mientras el debate público seguía creciendo, una pregunta comenzó a repetirse con insistencia entre periodistas, analistas y espectadores. ¿Quién era el hombre que acompañaba a Susana Griso en esta etapa tan importante de su vida? La propia presentadora había mencionado brevemente la existencia de alguien especial durante su revelación, pero sin ofrecer detalles concretos. Aquella discreción, fiel a su estilo de siempre, no hizo más que despertar aún más curiosidad.
En cuestión de horas, diferentes medios comenzaron a investigar posibles pistas. Sin embargo, la tarea no resultó sencilla. A lo largo de su carrera, Susana había sido extremadamente cuidadosa al proteger su vida sentimental de la exposición pública. Incluso en entrevistas personales, había evitado profundizar en ese aspecto de su vida, prefiriendo mantener la atención en su trabajo y en los temas de actualidad que analizaba cada día frente a millones de espectadores. Esa misma reserva había creado con el paso del tiempo una especie de barrera invisible entre su figura pública y su vida privada. Por eso, cuando mencionó que no estaba sola en ese proceso, la imaginación del público se activó de inmediato. Algunos especulaban que podía tratarse de alguien del mundo de la comunicación. Otros sugerían que quizá era una persona completamente ajena a los medios. Lo poco que Susana dejó entrever durante aquella conversación fue suficiente para despertar aún más interés. Habló de alguien que había llegado a su vida en un momento. Según algunos colegas cercanos al entorno profesional de la presentadora, esa relación había sido construida con una discreción absoluta. Durante mucho tiempo, nadie en el ámbito mediático había notado señales claras de que estuviera viviendo una historia sentimental significativa. Esa capacidad para mantener su vida personal lejos de los focos demostraba, una vez más, el control que siempre había ejercido sobre su imagen pública. Sin embargo, tras la revelación en directo, ciertos recuerdos comenzaron a adquirir un significado diferente. Algunos compañeros recordaron que, en ocasiones recientes, Susana parecía especialmente reflexiva antes de iniciar el programa, como si estuviera atravesando un periodo de cambios importantes. Otros mencionaron pequeñas ausencias en eventos sociales o decisiones profesionales que en su momento parecían simples ajustes de agenda. Ahora, con la noticia ya en boca de todos, esos detalles parecían formar parte de un mismo hilo narrativo. El público empezó a comprender que la historia no había surgido de un día para otro, sino que era el resultado de un proceso silencioso que se había desarrollado lejos de las cámaras. Mientras tanto, la identidad de ese hombre seguía siendo un misterio. Y quizá precisamente ese misterio contribuía a que la historia resultara aún más fascinante para la opinión pública. Porque en un mundo mediático donde casi todo se expone y se comenta de inmediato, la decisión de mantener en privado una relación tan importante parecía reforzar la autenticidad del relato. De hecho, algunos analistas señalaban que esa discreción era coherente con la personalidad que Susana había mostrado durante toda su carrera. Siempre había defendido la idea de que la vida pública y la vida personal podían coexistir sin necesidad de mezclarse completamente. Ahora, incluso en medio de una noticia que había captado la atención de todo el país, seguía manteniendo ese mismo principio. Y mientras el público continuaba preguntándose quién era realmente la persona que compartía este momento con ella, una sensación empezaba a extenderse entre los espectadores. Aquella historia estaba lejos de haberse contado por completo. Cada nuevo detalle parecía abrir otra puerta, otro capítulo, otra pregunta que todavía esperaba ser respondida. Con el paso de los días, la atención del público empezó a desplazarse lentamente desde la sorpresa inicial hacia una curiosidad más profunda por la historia personal que había llevado a Susana Griso hasta ese momento. Si existía alguien importante en su vida, como ella misma había insinuado, entonces inevitablemente debía existir también un comienzo. Un primer encuentro, una conversación inesperada, un instante en el que dos caminos distintos se cruzaron sin imaginar hasta dónde llegarían. Aunque la periodista continuaba manteniendo la discreción que siempre la ha caracterizado, algunas personas cercanas a su entorno comenzaron a describir, con cautela, cómo habría nacido esa relación. Según esos relatos, no se trató de una historia repentina, ni de un romance llamativo como los que suelen aparecer en las revistas. Fue más bien un vínculo que se construyó de manera tranquila, casi silenciosa, lejos del ruido mediático que rodea a las figuras conocidas. Al parecer, el primer contacto se produjo en un contexto completamente cotidiano, sin cámaras ni focos. No hubo titulares ni fotografías que registraran ese instante. Fue uno de esos encuentros que en su momento pasan desapercibidos, pero que con el tiempo adquieren un significado especial.
Quienes conocen a Susana aseguran que, desde el principio, valoró precisamente esa normalidad, la posibilidad de conversar sin presión, de compartir pensamientos sin la mirada constante del público. En esa etapa inicial, lo que más llamó la atención de quienes observaban desde fuera fue el cambio sutil en su forma de vivir ciertos momentos. Sin perder la concentración en su trabajo, parecía haber recuperado una tranquilidad distinta, una sensación de equilibrio que a veces se reflejaba en pequeños gestos. No era algo evidente para todos, pero quienes la conocían desde hacía muchos años notaban que algo en su interior estaba evolucionando. La relación, según esas mismas fuentes, fue creciendo con paciencia. No se trataba de apariciones públicas ni de gestos espectaculares, sino de una conexión basada en conversaciones largas, respeto mutuo y una confianza que se fortalecía con el tiempo. Esa forma de construir el vínculo coincidía con la personalidad reservada de Susana, que siempre ha preferido la profundidad de las relaciones reales antes que la exposición pública. En ese proceso también surgieron momentos de reflexión. Para una persona con una vida profesional tan intensa, cualquier decisión personal importante exige tiempo y claridad emocional. Por eso, quienes han seguido de cerca su trayectoria creen que esa etapa estuvo marcada por muchas conversaciones privadas, dudas naturales y una búsqueda sincera de equilibrio entre la vida personal y la carrera que había construido durante tantos años. Con el tiempo, esa relación comenzó a ocupar un espacio cada vez más significativo en su vida cotidiana. Sin embargo, el exterior apenas percibía señales claras. Susana continuaba apareciendo cada mañana frente a la cámara con la misma seguridad de siempre, analizando noticias, entrevistando invitados y guiando debates con su estilo característico. La diferencia era que, detrás de esa imagen pública, su mundo personal estaba tomando una dirección nueva. Tal vez por eso, cuando finalmente decidió compartir su noticia con el público, muchos comprendieron que no se trataba simplemente de una revelación repentina. Aquella historia había estado creciendo en silencio durante mucho tiempo. Había atravesado etapas de descubrimiento, de confianza y de decisiones profundas que, hasta ese momento, habían permanecido lejos de las cámaras. Y precisamente esa evolución silenciosa era lo que hacía que el relato resultara cada vez más fascinante para quienes intentaban entenderlo, porque detrás de la noticia que había sorprendido al país entero, existía algo mucho más complejo, una historia construida paso a paso, con paciencia, lejos del ruido mediático. Una que todavía guardaba muchas páginas por revelar. A medida que la historia continuaba desarrollándose, muchos comenzaron a mirar hacia el pasado para comprender mejor cómo había evolucionado la vida de Susana Griso hasta llegar a este punto tan inesperado. Durante décadas, la periodista había sido una de las figuras más reconocidas del periodismo televisivo en España. Una profesional conocida por su serenidad frente a la cámara y por su capacidad para abordar temas complejos con claridad y equilibrio. Sin embargo, detrás de esa imagen de firmeza profesional, siempre existió una vida personal marcada por cambios, decisiones difíciles y etapas de transformación. Quienes han seguido su trayectoria recuerdan que Susana siempre ha demostrado una gran capacidad para reinventarse, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Esa fortaleza interior fue precisamente lo que le permitió afrontar momentos delicados sin perder nunca el control de su vida pública. En años anteriores, la periodista había atravesado periodos de reflexión profunda sobre sus prioridades. Tras una carrera intensa y una agenda constantemente ocupada, comenzó a valorar con más atención los espacios de tranquilidad, los momentos compartidos con las personas cercanas y las decisiones que realmente podían aportar equilibrio a su vida. Algunos colegas de su entorno profesional recuerdan que, durante ese periodo, Susana hablaba con frecuencia de la importancia de escuchar la propia intuición. Decía que, con el paso del tiempo, una persona aprende a distinguir qué decisiones nacen de la presión exterior y cuáles responden verdaderamente a lo que uno desea para su futuro. Esa filosofía parecía reflejarse también en la manera en que gestionó su vida sentimental. En lugar de exponer cada paso ante la opinión pública, prefirió construir su relación de forma pausada, protegiendo aquello que consideraba más íntimo. Para alguien acostumbrado a vivir rodeado de cámaras, esa decisión representaba una forma de preservar un espacio personal que pocas veces había tenido. Mientras tanto, el público seguía intentando reconstruir las piezas de una historia que se había mantenido cuidadosamente en la sombra.
Algunos espectadores comenzaron a revisar antiguas entrevistas, buscando pequeñas pistas o frases que, en su momento, habían pasado desapercibidas. En varias de esas conversaciones televisivas, Susana había mencionado la importancia de no cerrar nunca la puerta a las sorpresas de la vida. En aquel entonces, muchos interpretaron esas palabras como una reflexión general sobre la vida. Ahora, con la noticia ya conocida por todos, algunos empezaban a preguntarse si aquellas frases escondían una experiencia personal que todavía no había sido revelada. Lo cierto es que, incluso en medio de la creciente atención mediática, Susana mantuvo una actitud serena. Continuó con su rutina profesional sin dramatizar la situación ni convertir su vida privada en un espectáculo público. Esa postura fue interpretada por muchos como una señal de coherencia con la imagen que siempre había transmitido, la de una mujer que sabe exactamente qué partes de su vida quiere compartir y cuáles prefiere preservar. Mientras tanto, el interés del público no disminuía. Cada nueva información, por pequeña que fuera, parecía alimentar aún más la curiosidad colectiva, porque la historia ya no era solo una noticia sorprendente. Se había convertido en el retrato de una mujer que, después de muchos años dedicados a su carrera, parecía estar escribiendo uno de los capítulos más inesperados de su vida. Y en medio de todas esas preguntas que todavía flotaban en el aire, una sensación comenzaba a imponerse. Aquello que el público conocía hasta ahora probablemente era solo una parte de la historia. Había decisiones, momentos privados y conversaciones íntimas que aún permanecían ocultas, esperando el momento en que, quizás, salieran finalmente a la luz. Con el paso de las semanas, el interés del público no solo se centraba en la sorprendente revelación, sino también en el impacto emocional que esta etapa estaba teniendo en la vida de Susana Griso. Para muchos espectadores, la presentadora siempre había representado una figura de estabilidad y control frente a la cámara. Sin embargo, esta nueva etapa parecía mostrar un lado más humano, más íntimo y profundamente reflexivo de su personalidad. Quienes la conocen desde hace muchos años comenzaron a explicar que, en privado, Susana estaba viviendo un proceso lleno de emociones complejas. No se trataba únicamente de una noticia sorprendente para el público, sino de una transformación real en su propia vida. Cada decisión implicaba reflexión, conversaciones largas y momentos de introspección sobre el camino que deseaba seguir. Algunos compañeros de trabajo comentaban que, en medio de su rutina diaria, la periodista parecía más serena que nunca. No era una serenidad fría, sino una tranquilidad profunda, como si hubiera encontrado un nuevo equilibrio entre su vida profesional y su mundo personal. Esa calma también se reflejaba en pequeños gestos durante las emisiones, en la manera en que escuchaba a los invitados o en la forma pausada con la que abordaba ciertos temas. Esa evolución personal despertó aún más interés entre quienes seguían su trayectoria. Durante años, Susana había sido una de las voces más firmes del periodismo televisivo, acostumbrada a analizar la actualidad con rigor y objetividad. Ahora, el público parecía descubrir que detrás de esa profesional segura, también existía una mujer que estaba atravesando una etapa profundamente transformadora. En ese contexto, algunas amistades cercanas comenzaron a revelar pequeños detalles sobre su estado emocional. Según estas personas, Susana había aprendido a escuchar con mayor atención sus propias necesidades, algo que en el pasado resultaba difícil debido al ritmo exigente de su carrera. Después de tantos años de responsabilidad frente a la cámara, ese nuevo momento le ofrecía la oportunidad de mirar hacia el futuro desde una perspectiva distinta. También se hablaba de largas conversaciones con personas de confianza, encuentros tranquilos lejos del ambiente mediático y momentos dedicados simplemente a pensar. Para alguien acostumbrado a vivir rodeado de noticias urgentes y debates intensos, esos espacios de calma se convirtieron en algo especialmente valioso. Mientras tanto, el público continuaba siguiendo cada pequeño indicio que pudiera revelar cómo evolucionaba esta etapa de su vida. Algunos espectadores afirmaban notar una nueva profundidad en su forma de expresarse durante ciertas entrevistas, como si sus propias experiencias personales hubieran enriquecido la manera en que comprendía las historias de otras personas. Esa percepción, aunque sutil, empezó a formar parte de la conversación pública. No se trataba únicamente de una noticia sorprendente, sino del retrato de una mujer que, después de muchos años de exposición mediática,
estaba atravesando un proceso personal lleno de significado. En ese sentido, muchos comenzaron a preguntarse si este momento marcaría un cambio más profundo en su vida. ¿Podría esta etapa influir también en su futuro profesional? ¿Cambiaría su manera de mirar ciertos temas o de contar determinadas historias? Mientras esas preguntas circulaban entre los espectadores y los medios, Susana continuaba avanzando con la misma discreción que siempre la había caracterizado. Sin declaraciones dramáticas, sin revelar más detalles de los necesarios, pero dejando entrever que detrás de su aparente tranquilidad, se estaba escribiendo un capítulo completamente nuevo de su vida. Mientras el interés del público seguía creciendo, cada pequeño detalle relacionado con la vida de Susana Griso comenzaba a interpretarse de una manera diferente. Algunos espectadores afirmaban que, en sus apariciones más recientes, la periodista transmitía una mezcla curiosa de serenidad y reflexión. No era un cambio radical, pero sí una sensación sutil que muchos comenzaron a notar. Quienes compartían su entorno profesional explicaban que Susana siempre había sido una persona profundamente disciplinada, capaz de mantener la calma incluso en los momentos más intensos del directo. Sin embargo, en esta nueva etapa parecía existir una dimensión emocional distinta, como si las experiencias recientes hubieran añadido una capa más humana a su forma de comunicarse. También empezaron a surgir comentarios sobre ciertas decisiones personales que, en retrospectiva, parecían anticipar los cambios actuales. Algunos recordaban pausas breves en su agenda o momentos en los que había elegido priorizar espacios de tranquilidad lejos del ritmo frenético de la televisión. Para muchos observadores, esos gestos revelaban algo importante. Detrás de la figura pública que millones de personas veían cada día, Susana estaba viviendo un proceso de transformación silenciosa. Un proceso que, aunque apenas comenzaba a mostrarse al exterior, parecía destinado a abrir un nuevo capítulo en su vida personal y profesional. Si quieres descubrir los secretos detrás de la vida de las figuras famosas, conocer datos poco conocidos y profundizar en aspectos que rara vez se muestran al público, quédate con nosotros. Suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte tus opiniones. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido y a llegar a una audiencia cada vez más amplia.